Buenas tardes, hermanos. Señor les bendiga en esta tarde. Damos gracias al Señor porque estamos aquí, ¿verdad? Reunidos como familia en el Señor y es una bendición, hermanos, que juntos alabemos y adoremos a nuestro Dios. Pueden abrir sus Biblias, carta de Pablo a Timoteo, Primera de Timoteo capítulo 6. El día de hoy vamos a estar en la sección de los versículos 13 al 16. Carta de Pablo a Timoteo, Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 13 al 16. La palabra la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Oremos, hermanos. Padre, le damos gracias en esta tarde por esta poderosa porción en su palabra. Esta palabra, Señor, que indudablemente a través de ella usted nos va a hablar en esta tarde, así como usó a su siervo, el apóstol Pablo, para instruir a este discípulo Timoteo. Queremos pedirle, oh Dios, su dirección para que sea a través del Espíritu Santo podamos, en mi caso, enseñar, predicar su palabra, en el caso de la iglesia, recibir su palabra, esa palabra que haya cabida en el corazón de cada hermano, cada hermana, y así pues todos podamos ser hacedores de la misma. Y en el nombre de Jesús enseño, oh Dios, en esta tarde. Amén. En esta porción vamos a aprender sobre el tema el mandamiento inquebrantable. Indudablemente el apóstol Pablo, a través de esta palabra, da un mandamiento que Timoteo debía cumplir a cabalidad. Que no solamente Timoteo, hermano, debía cumplir a cabalidad, sino que todo ministro de Dios, todo hijo de Dios debe cumplir, y en este caso el mandato de todo lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra. Por ello que en este pasaje el apóstol Pablo manda a Timoteo a guardar fielmente las Escrituras a fin de mantener la sana doctrina en la iglesia del Señor. Recordemos el contexto inmediato a este pasaje y lo encontramos entre los versículos 11 y 12, donde el apóstol Pablo ordena a Timoteo a pelear la buena batalla de la fe, y eso implicaba para Timoteo cumplir con las instrucciones recibidas a cabalidad. En ese caso él debía huir de las cosas que corrompen la pureza espiritual, pero también Timoteo debía seguir y practicar todas las virtudes cristianas. También Timoteo debía pelear la buena batalla de la fe y asimismo debía echar mano de la vida eterna. Estos 4 imperativos, huir, seguir, pelear y echar,
están subordinados a este mandato, en este caso guardar el mandamiento como Pablo se lo da a Timoteo. Estos 4 imperativos están subordinados. Eso implica entonces que Timoteo, hermanos, debía cumplir a cabalidad cada instrucción recibida para que pudiera guardar fielmente el mandamiento recibido. Por ello, hermanos, que Dios en esta tarde nos recuerda lo siguiente: lo que debe guardar el hombre de Dios a fin de honrar al Señor y mantener la sana doctrina en la iglesia. Lo que debe guardar el hombre de Dios a fin de honrar al Señor y mantener la sana doctrina en la iglesia. Volvemos al pasaje, hermanos, y nos ubicamos en el versículo 13. Ustedes se fijan, el apóstol Pablo inicia el versículo 13 con una orden. Y es una orden, hermanos, con mucha autoridad. Porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo: te mando. El apóstol Pablo en este caso usa este imperativo, te mando, con el fin de ordenar a Timoteo de que él debía guardar el mandamiento. Hace referencia a Timoteo, a quien se dirige el apóstol Pablo, y mando es un verbo, hermanos, que funciona como un imperativo exhortativo muy fuerte. En otras palabras, es una orden apostólica. Recordemos que el apóstol Pablo tiene toda la autoridad para ordenar de esta manera a su discípulo Timoteo para que él guarde el mandamiento. Y es interesante, hermanos, cómo el apóstol Pablo pone delante de Timoteo al Padre y al Hijo, porque le dice: te mando delante de Dios, y presenta a nuestro Dios como el Dios que da vida a todas las cosas. Y es que verdaderamente, hermanos, todas las cosas tienen vida. Nosotros tenemos vida, los animales, las plantas y todo lo que existe en este universo, porque nuestro Dios le ha dado vida a todas las cosas. Entonces lo pone delante de Dios, y también dice Pablo, y de Jesucristo, quien dio testimonio, dice Pablo, quien dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. En otras palabras, el apóstol Pablo pone a Dios Padre y a Dios Hijo como testigos de quienes él está dando esta orden, está dando este mandato a Timoteo para que él pueda cumplirlo a cabalidad, y a quienes Timoteo debe ser fiel en obedecer, en guardar el mandato, el mandamiento. Pensando en el Señor Jesucristo, porque lo presenta como quien dio testimonio delante de Pilato, el Señor Jesús, hermanos, sabía que la profesión, o en este caso el testimonio de la verdad que él predicaba, el Señor Jesús sabía que le costaría la vida. Pero él, hermanos, no se abstuvo de confesar la verdad. Y cuando nosotros vemos lo que dice en el Evangelio de San Juan, el capítulo 18, versículo 37, el Señor Jesús, hermanos, está diciendo la verdad, y él está declarando delante de Poncio Pilato que él es el Rey y el Mesías. Dice desde el versículo 33 de San Juan 18: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio. Recordemos que el Señor Jesús está pasando por el juicio que al final lo llevó a la muerte. Y llamó a Jesús y le dijo:
¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, y miren estas preguntas y estas respuestas. Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices, yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Oye mi voz. Realmente, hermanos, el Señor Jesús, al dar testimonio, Él rara vez, hermanos, rara vez evitó el peligro. Por ejemplo, porque sí corría peligro el Señor Jesús. En Juan 7:1 dice, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, y miren lo que pasaba, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Entonces podemos ver de que sí, el Señor Jesús sabía que testificar acerca de la verdad le acarreaba peligro, y él, hermanos, rara vez evitó el peligro, sino que, claro está, que se encomendaba a su Padre nuestro Dios. En el caso frente a Pilato, aunque fueron pocas las palabras, porque realmente el Señor Jesús no es que habló abiertamente, sino que usó pocas palabras, pero aunque sus palabras fueran pocas, hermanos, nosotros vemos ahí que él habló la verdad delante de Pilato con respecto al propósito con el cual él vino a esta tierra. Y es por eso que en el versículo 37 le dice Jesús, bueno, primero le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, y miren las palabras de Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido. Él está dando testimonio de la verdad, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pero si ustedes se fijaron en la lectura anterior, él le dice a Pilato que su reino no es un reino terrenal. El reino de Cristo no es un reino terrenal. Es más, es un reino que él establecerá después de su segunda venida. Entonces, hermanos, podemos ver de que realmente en Jesucristo estaba impregnada la verdad. Es más, el Señor Jesús dice en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La verdad, hermanos, que vino a esta tierra para salvar al pecador, para salvar y sacar de la ignorancia a los hombres, porque realmente los hombres estaban sumergidos en la ignorancia. Los representantes, pensando en los judíos, en los ancianos judíos, que se hacían como representantes de Dios, pero habían realmente dado un rumbo diferente a la ley de Dios. Estos hombres, tanto fariseos como saduceos, los escribas, habían sumergido al pueblo judío en la ignorancia. Lo habían sumergido en la ignorancia. Pero el Señor Jesús, hermanos, vino para salvar y también para revelar la verdad de Dios a través del Evangelio, y de esa manera, hermanos, rescatar a los hombres de la ignorancia.
En el versículo 38, Pilato expresa una pregunta al Señor Jesús, pero no es una pregunta sincera. Realmente este hombre está haciendo escarnio de Jesús, porque este hombre le dice a Jesús, ¿qué es la verdad? Y es una muy buena pregunta para nosotros también. ¿Qué es la verdad para nosotros? ¿Cuál es la verdad que nosotros también debemos testificar? ¿Cuál es la verdad que el Señor Jesús estaba testificando y que lo había llevado hasta ese momento de estar declarando delante de un gobernador romano? Y sigue diciendo la palabra en el versículo 38 que este hombre, después que hace esta pregunta, después de escarnecer a Jesús, vuelve a salir al pueblo judío para seguir debatiendo con ellos, porque no encontraba ninguna culpabilidad en nuestro Señor Jesús. Pero el Señor Jesús, hermanos, no tuvo temor de dar testimonio, de hablar sobre la verdad del Evangelio delante de nadie. Él siempre testificó. Y entonces el apóstol Pablo pone delante de Timoteo el ejemplo de testimonio del Señor Jesucristo, para que este hombre no solamente tema delante de Dios el Padre, de quien procede la verdad, sino que también vea en Jesucristo ese ejemplo de firmeza, ese ejemplo de fortaleza y ese ejemplo donde no hay temor para predicar la verdad. Y en este caso Timoteo, pues, cumplir con el mandamiento encomendado. Y es por eso que en el versículo 13, el apóstol Pablo, en el versículo 14, perdón, el apóstol Pablo le dice que guardes. En este caso, hermanos, el imperativo guardes se deriva de la palabra griega tereo o teros y funciona como un complemento directo del verbo implícito mando. Ese verbo que se convierte en una orden que Timoteo debía cumplir. Y es por eso que si ustedes siguen leyendo el versículo 14, el apóstol Pablo le dice que guardes el mandamiento. Y cuando se refiere a mandamiento, se refiere, hermanos, a que Timoteo debía guardar la palabra revelada. A eso se refiere cuando dice que guardes el mandamiento. Este hombre de Dios debía guardar la palabra revelada. ¿Cuál era la palabra que conocía Timoteo? Bueno, el Antiguo Testamento y también, ¿verdad?, los escritos en ese contexto, o probablemente las recomendaciones aparte de esta carta que el apóstol Pablo, pues, le estaba dando a Timoteo, y él debía guardar, hermanos, fielmente la palabra revelada. Debía hacerlo con fidelidad, debía hacerlo de la siguiente manera. Sigue diciendo el versículo 14 que guardes el mandamiento, y le dice sin mácula ni reprensión. Cuando se refiere al término sin mácula, se refiere, hermanos, de que Timoteo debía guardar la palabra de Dios sin mancha. No debía haber ningún defecto en la predicación en la iglesia. No debía existir en Timoteo culpa alguna por predicar la palabra de una manera íntegra, y tampoco debía hacerlo sin contaminación. Este hombre debía predicar la palabra, hermanos, de manera íntegra, de manera limpia. Por eso le dice sin mácula, y luego le dice ni reprensión. Se refiere, hermanos, a que este hombre no debía frenar la predicación de la palabra de Dios. No debía ponerle obstáculos a la predicación de la palabra de nuestro Dios. Debía hacerlo, hermanos, de manera permanente. No solo en ese momento, cuando debía enfrentar, cuando debía contender con estos falsos maestros que estaban enseñando falsa doctrina a lo interno de la iglesia de Éfeso. Probablemente en el futuro la iglesia iba a encarrilarse, y entonces por ello Timoteo debía descuidar
de predicar la sana doctrina. No, él debía hacerlo, hermanos, de manera permanente. Porque realmente, hermanos, cuando nosotros pensamos en el contexto de la iglesia de Éfeso, siendo Timoteo el encargado de esta iglesia, y cuando nosotros pensamos en nuestro contexto, nosotros nos damos cuenta, hermanos, de que la falsa enseñanza ha sido uno de los problemas internos que ha tenido la iglesia de Cristo a través de todos los tiempos. Y en nuestro tiempo no es la excepción. Vivimos tiempos, hermanos, donde la apostasía ha salido con un gran auge, y es por ello, hermanos, que nosotros vemos muchas predicaciones que están totalmente alejadas del contexto bíblico o de la idea original con que fue escrita la palabra. Y entonces por eso Timoteo debía hacerlo, hermanos, de manera permanente, de manera permanente. Y si cuando nosotros vamos a la segunda carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 1 al 5, vemos que el apóstol Pablo le sigue hablando de esta manera a Timoteo, porque dice ahí, miren lo que dice 2 Timoteo 4, 1 al 5. Miren cómo comienza el 1. Le dice Pablo: te encarezco delante de Dios. Y vuelve a poner al Padre y vuelve a poner al Hijo como testigos del mandato que nuevamente le está dando a Timoteo para que él pueda guardar el mandamiento, o sea, para que él pueda predicar la palabra de Dios sin mácula y sin reprensión. Por eso le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y miren cuál es la orden. ¿Cuál es la orden? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y miren, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, hermanos, ese hombre Timoteo, este hombre de Dios, debía guardar el mandamiento, debía guardar la palabra de Dios y predicarla sin contaminación, y debía hacerlo de manera permanente, de manera permanente. Debía hacerlo, sigue diciendo el versículo 14, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y es que esta declaración, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, tiene relación con las mismas palabras que el apóstol Pablo menciona en el versículo 12, cuando le ordena a Timoteo a echar mano de la vida eterna. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Timoteo, hermanos, debía ministrar con una perspectiva celestial y eterna. Su mirada, hermanos, no debía estar puesta en esta tierra. Su mirada no debía estar puesta en esta tierra. Y por eso, así como Pablo, Timoteo y todo ministro de Dios, debemos predicar la palabra pensando bajo una perspectiva eterna y divina,
en el sentido, hermano, de que debemos predicar pensando que lo vamos a hacer de manera permanente e insistente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lógicamente, hermanos, si el Señor Jesucristo no ha venido, pues vamos a partir de esta tierra físicamente. El apóstol Pablo partió de esta tierra, Timoteo partió de esta tierra. Nosotros, si el Señor Jesús no viene, vamos a partir de esta tierra, pero nuestra perspectiva debe ser eterna y divina. O sea, nosotros debemos pensar como pensaba el apóstol Pablo. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice allá en Filipenses capítulo 3 versículo 14, mire cómo piensa este hombre: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este hombre no está viendo esta tierra. Este hombre no está pensando, lo voy a hacer hasta que muera. Este hombre está pensando de manera celestial y dice: voy a predicar la palabra de Dios hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo el versículo 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Ahí aparece un la cual. Este la cual, hermanos, es un pronombre relativo compuesto que introduce el sentido de la aparición de nuestro Señor Jesucristo. O sea, introduce el sentido de lo que está diciendo la última parte del versículo 14, donde dice hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, y por ello dice luego la cual. Y pensando, hermanos, pensando en esta manifestación gloriosa que para nosotros debe ser anhelada, ¿verdad? Nosotros debemos, hermanos, anhelar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos anhelar, pensando en esta manifestación gloriosa. Este es un tiempo establecido, hermanos, es un tiempo establecido por nuestro Dios y lo estableció desde la eternidad pasada. Por ejemplo, dice Marcos capítulo 13 versículo 32, porque al Señor Jesús, ¿verdad?, le preguntaron cuándo había de ser ese tiempo, ese día, y el Señor Jesús responde así: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Realmente, hermanos, esta manifestación es un tiempo que ha sido establecido por el Padre, pero es una manifestación, hermanos, que va a darse y que nosotros debemos anhelarla. Nosotros debemos anhelarla. Toda la iglesia de Cristo debe anhelarla. Por eso es que es la cual introduce esta declaratoria. Introduce esta declaratoria, pero también, hermanos, esa es la cual que aparece ahí. Esa es la cual introduce una poderosa doxología que exalta, que honra, que glorifica al Dios Padre. Al Dios Padre. Dice ahí, dice, la cual a su tiempo mostrará Él. A partir de ahí, hermanos, ese Él hace referencia a Dios Padre. A partir de ahí, lo que vamos a ver nosotros, hermanos, son algunos atributos y también algunas designaciones que exaltan a nuestro Dios. Son algunos atributos y algunas designaciones que exaltan a nuestro Dios. Así está compuesta esta doxología. Por eso dice ahí, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Miren esto:
el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Cómo exalta esta doxología que el apóstol Pablo en ese momento, cuando está dando instrucciones serias para Timoteo, cómo exalta al Padre con esta doxología? Y ahí en la explicación del atributo Rey de Reyes y Señor de Señores, de la declaratoria Rey de Reyes y Señor de Señores, vamos a explicar el propósito por el cual el apóstol Pablo introduce esta doxología. Y entonces él dice: el bienaventurado, el bienaventurado. Esta designación, hermanos, se deriva de la palabra griega Makarios, Makarios, y se refiere, miren el significado de esta palabra, y se refiere a ser supremamente bendecido. Se refiere a ser supremamente bendecido, afortunado, dichoso y glorioso. ¿Qué nos dice entonces este significado de esta palabra Makarios? Nos dice que Dios, nuestro Dios, no depende de nadie para ser feliz. Nuestro Dios no depende de nadie para ser feliz. Nuestro Dios no depende de nadie para ser bendecido. Su bienaventuranza proviene de su propia perfección y de su propia naturaleza divina. Por eso Pablo lo presenta como el bienaventurado. Y luego dice: y solo soberano, y solo soberano. Este es un atributo que ya lo conocemos, porque lo hemos aprendido acá en la iglesia. Hemos aprendido sobre la soberana voluntad de Dios. Y entonces ya lo conocemos. Y la palabra soberano se deriva de la palabra griega dunastes, que significa gobernante u oficial, significa funcionario, significa poderoso, significa soberano, dunastes. También se traduce como potentado. La palabra potentado se deriva de un grupo de palabras en griego que significan poder, significan poder. Pero aquí, hermanos, en este contexto de 1 Timoteo, capítulo 6, se traduce mejor como soberano. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que Dios tiene soberanía y omnipotencia absoluta para gobernar sobre todo. Él tiene la soberanía absoluta para gobernar sobre todo. Él gobierna sobre todo. Él gobierna sobre todo. Y luego sigue diciendo el apóstol Pablo: Rey de reyes y Señor de señores. Esta designación, esa es una designación que normalmente nosotros la damos a Cristo, pero en este contexto es una designación que se le da a Dios Padre. Y cuando se refiere a Rey de Reyes, se está refiriendo a que Él tiene dominio sobre todo poder terrenal. Sobre todo poder terrenal.
Y cuando hace referencia al Señor de señores, está diciendo de que Él es el amo supremo de todos. Nuestro Dios es el amo supremo de todos los hombres y de todos aquellos que ejercen autoridad y poder terrenal en esta tierra. Y como les decía, este es un título aplicado a Cristo, pero en este contexto no. Por ejemplo, pensando en el Antiguo Testamento, allá en Deuteronomio capítulo 10, versículo 7, encontramos esta designación Señor de señores atribuida al Padre. Dice ahí, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Ahí encontramos la designación. Y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Y aquí encontramos, hermanos, el propósito con el cual el apóstol Pablo incluye esta doxología en las instrucciones que está dando a Timoteo para que él las cumpla fielmente. En este caso, guardar el mandamiento de la palabra revelada. Y esto tiene que ver, hermanos, con el propósito de confrontar el culto al emperador romano. Recordemos, hermanos, que los emperadores romanos, mejor conocidos como los Césares, estos hombres creían tener divinidad, se creían hombres divinos, pero no era así. Estos eran hombres mortales, y por eso cuando nosotros leemos la historia, nosotros nos encontramos que Roma no solamente tuvo un emperador, tuvo un montón de emperadores. Y en este caso, hermanos, el emperador de turno es un hombre llamado Nerón, el que se encargó de ejecutar al apóstol Pablo. Este hombre gobernó entre los años 54 al 68 después de Cristo en Roma. Pero Pablo, hermanos, no solamente quiere que Timoteo comunique a la iglesia quién es Dios, sino que todos aquellos que tengan acceso a las palabras que Timoteo pueda predicar, escuchen que Dios, nuestro Dios, es el único soberano, que nuestro Dios, Jehová Dios, es el único Rey y Señor digno de adoración. Él es el único. Y vea en qué contexto el apóstol Pablo está dando esta designación para que Timoteo dé testimonio de esto. Y por eso sigue diciendo el único que tiene inmortalidad. Esta frase en griego se lee homonos echon athanasian. Esta palabra athanasian se refiere a la inmortalidad o a la incapacidad de morir. O sea, Dios no tiene la capacidad de morir, porque realmente Él no depende de nada ni de nadie para existir. Él es autoexistente. Dios es autoexistente. Realmente, hermanos, solo Dios posee vida en sí mismo. Y es por ello que Dios, hermanos, es el que tiene la potestad para dar vida. Miren las palabras de Jesús en Juan capítulo 5, versículo 26. Dice, porque como el Padre, miren lo que está diciendo Jesús acá, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, es Jesús el que está hablando acá, asimismo también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo.
El trino Dios es autoexistente. Y es por ello que Dios es el que da vida. Es el que da vida. Por eso, hermano, es que solo Dios posee la vida en sí mismo de manera eterna, independiente. Y sigue diciendo Pablo que habita en luz inaccesible. La designación que habita en luz inaccesible se refiere, hermanos, a la gloria de Dios. Se refiere a la santidad, se refiere a la pureza absoluta de Dios. Gloria, santidad y pureza absoluta son tan sublimes y perfectas que ningún ser humano puede tener acceso a él. Ningún hombre puede tener acceso a Dios. Pienso en lo que dice Isaías en el capítulo 6, versículo 5, cuando este hombre lo que tiene es una visión y un llamamiento. Y este hombre dice, entonces dije, cuando tiene esa visión en su llamado, mire lo que dice Isaías: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Este hombre ha visto una manifestación de la gloria de Dios. Y al ver esta manifestación de la gloria de Dios, este hombre se considera un hombre muerto, porque ha visto esa sublime gloria de Dios. Por ello que ningún ser humano, hermanos, puede acercarse a la gloria de Dios. Y en el Antiguo Testamento, cuando estudiamos el libro de Éxodo, nosotros vimos, hermanos, relatos en la historia donde el pueblo de Dios, Israel, ni tan siquiera pudo escuchar la voz de Dios. Prefería, hermanos, que Dios les hablase a través del profeta Moisés, porque ni tan siquiera podían resistir la voz de Dios allá en el Sinaí. Y es por ello que sigue diciendo Pablo: a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Pero muchos hombres son tan osados que dicen: yo he visto a Dios. Dios se me reveló y me dijo esto y esto. Es falso, porque ningún ser mortal puede tener acceso a nuestro Dios. Y la esperanza, hermanos, es que esto mortal, como dice Pablo, se vista de inmortalidad. O sea, que seamos transformados un día para poder estar en ese lugar glorioso y poder ver la manifestación de la gloria de Dios, pero no en esta tierra, sino en el paraíso de Dios. Recordemos lo que dice Juan 4:24. Dios es espíritu. Entonces, si Dios es espíritu, eso implica entonces que Dios es invisible. Eso implica que Dios es incorpóreo, o sea, no tiene cuerpo. Dios no está limitado, hermanos, a ningún espacio físico. Ningún ser mortal, hermanos, ha visto ni podrá ver a Dios. Y usa un al cual Pablo, este al cual sirve para indicar a quién va dirigida la honra y el dominio eterno, en este caso a nuestro Dios, porque él dice: al cual sea la honra. A nuestro Dios sea la honra.
Y esto se refiere, hermanos, a dar a Dios el valor inmensamente más alto. Más alto. Debemos hacerlo con un gran respeto, con un gran temor reverente. Debemos hacerlo con aprecio y debemos hacerlo con reconocimiento, en el sentido de que debemos reconocer quién es Dios. Es maravilloso las palabras del salmista en el Salmo 100 cuando él dice: Él es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Este hombre está dando honra a Dios. Y luego dice: y el imperio sempiterno. Este hombre está diciendo que nuestro Dios gobierna, y gobierna con dominio eterno. Dios gobierna eternamente. Ahí nos lleva la palabra en latín imperium, que significa autoridad, dominio, soberanía y poder supremo para gobernar. Así domina a Dios. Él gobierna con un dominio eterno, eterno. Y cierra el apóstol Pablo esta doxología diciendo, amén. Este hombre está diciendo, así es. Este hombre está diciendo, verdaderamente, así es. Este hombre está diciendo, es verdad. Es verdad. Y esa verdad de quién es Dios, y esa verdad de sus mandatos a través de la palabra, Timoteo, como un hombre de Dios, debía guardarla. Debía guardarla sin mácula, debía guardarla sin reprensión, debía guardarla con fidelidad. Pero esas implicaciones, hermanos, esas implicaciones, no solamente, hermanos, debemos dejarla en el contexto de la carta a Timoteo, sino que también, hermanos, Dios nos habla a nosotros en esta tarde a guardar su palabra con fidelidad. A guardar su palabra con fidelidad. Recordemos lo que guarda un hombre de Dios a fin de honrar al Señor y mantener la sana doctrina en la iglesia. Un hombre de Dios guarda su palabra con fidelidad. Guarda su palabra, hermanos, sin mancha, sin contaminación, sin distorsión. La guarda de manera íntegra. Y también el hombre de Dios no refrena la palabra. La predica de manera íntegra. La predica en el sentido en que debía predicarla Timoteo, de manera íntegra. Entonces, hermanos, Dios a nosotros también nos manda a guardar su palabra con fidelidad. ¿Saben algo? Los mismos testigos que Pablo presenta delante de Timoteo al darle este encargo, este mandato, esos mismos testigos están delante de nosotros. El Padre, el Hijo. Ellos están delante de nosotros. Ellos son testigos con qué intención predicamos su palabra, de qué manera guardamos su palabra, porque ellos conocen todo de nosotros. Este encargo, guardar su palabra con fidelidad para nosotros, implica, hermanos, dar testimonio de ella. Y ese testimonio no indica que solamente debe destacarse en el momento de la profesión de fe o en el momento cuando nos convertimos. Ese testimonio, hermanos, debemos hablarlo en referencia a Cristo. Eso indica que entonces nosotros debemos hablar el sacrificio de Cristo a otras personas. Él no calló su verdad. Nosotros no debemos callar la verdad del Evangelio.
porque un día alguien no cayó la verdad del Evangelio a nosotros, y por eso es que nosotros pudimos conocer la verdad, y por esa verdad que dice que Cristo dio su vida en rescate por la nuestra, que Cristo fue enviado por el Padre a esta tierra con el propósito de salvar al pecador y de traer la verdad a todo aquel que está confundido por las artimañas del maligno, que vive en oscuridad, que Cristo fue crucificado, que Cristo murió en la cruz, que Cristo fue sepultado, pero que también Cristo resucitó al tercer día por el perdón de nuestros pecados, que Cristo hoy está a la diestra del Padre y que prometió que así como se fue, un día volverá. Esa es la verdad que un día se nos predicó a nosotros y que nosotros creímos. Pero también esa es la verdad, ese es el testimonio que nosotros debemos testificar delante de muchos testigos. Delante de muchos testigos. Como también, hermanos, la verdad que nos lleva a mantener la fidelidad a la palabra revelada en la iglesia, y por ello recordamos la utilidad de la palabra. Dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y aquí vemos la utilidad de la palabra. Por eso es que debemos mantener la verdad de la palabra en la iglesia. Dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Solo guardando la palabra de Dios en la iglesia, solo así es que la iglesia va a poder mantenerse en la sana doctrina. Solo guardando fielmente la palabra de nuestro Dios. Entonces eso nos exhorta a los ministros de Dios a predicar la palabra de manera fiel, sin mácula, sin reprensión. Con la palabra, hermanos, nosotros tenemos la herramienta recibida de Dios para enseñar a la iglesia. No necesitamos nuevas revelaciones para enseñar a la iglesia. No necesitamos nuevas revelaciones para adoctrinar a la iglesia. La palabra es suficiente. La palabra es segura. La palabra es completa. Dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura. La palabra es suficiente para corregir. La palabra es suficiente para redarguir. La palabra es suficiente para instruir en justicia, para que el hombre de Dios y la mujer de Dios aprenda a conducirse delante de Dios de acuerdo a como Dios lo manifestó en su palabra. Hermanos, debemos hacerlo sin mácula ni reprensión, y debemos hacerlo, hermanos, hasta la venida de Cristo. Eso implica para nosotros también tener una perspectiva divina. No debemos pensar en lo terrenal, debemos pensar en lo divino, debemos pensar en lo eterno. Debemos sentir como sentía Pablo y decir, prosigo a la meta, pero no una meta terrenal, sino una meta divina. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Decía el mismo Pablo que nuestra ciudadanía no es terrenal, es celestial. Entonces, esa debe ser nuestra perspectiva. Predicar la palabra hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos anhelar, la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque debemos dar honra al que ejerce dominio eterno.
nuestro Dios. Nuestro Dios que es inmortal y que habita en luz inaccesible. Gloria a Dios, porque hoy nosotros tenemos acceso a través de Cristo. Y aunque nuestros ojos no pueden contemplar su gloria en el cielo, pero sí podemos percibir a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, su presencia con nosotros. Nuestra tarea, hermanos, es mantener bajo la luz de la palabra la sana doctrina en la iglesia. Es mantener bajo la luz de la palabra la sana doctrina en la iglesia. Como también como iglesia, nuestra tarea, la exhortación para nosotros es abrir nuestro corazón a la luz de la palabra. A la luz de la palabra, recibirla, meditar en ella, reflexionar en ella, obedecerla y ponerla en práctica. Hermanos, cumplamos con fidelidad a todo lo que nuestro Dios nos ha encomendado. Recordemos, Él nos ha hecho dignos de su confianza. Aunque no somos dignos, Él nos ha hecho dignos de su confianza. Que el Señor, hermanos, nos ayude a poner en práctica su palabra y sobre todo a guardar el mandamiento de la palabra en la iglesia para que la sana doctrina prevalezca en la iglesia de Cristo. Oremos, hermanos. Padre, muchas gracias, Señor, por esta exhortación. La tomamos, Señor, con gozo, pero también, Señor, con mucha reflexión, con mucha meditación. Ayúdenos, Señor, a ser fieles a su palabra. Ayúdenos, Señor, a guardar fielmente sus mandatos establecidos en su palabra para poder, oh Dios, instruir a esta su congregación. Y de esa manera, Señor, poder mantener la sana doctrina en la iglesia. Para recibir de usted esa capacidad y poder contrarrestar, poder contender ardientemente por la defensa de la fe, por la defensa de la verdad del Evangelio, por la defensa de la verdad de su palabra. Confiamos en la dirección, en la iluminación del Espíritu Santo. No solamente para sus ministros, sino también, Señor, para toda su iglesia, para cada uno de sus hijos, y de esa manera pues poder andar en la verdad. Y en el nombre de Jesús oro y le agradezco, Señor, en esta noche. Amén.